Pastor. Rubén, y ya para cerrar esta parte y pasar con nuestro amigo Jorge Zamora, que ya está conectado, pues ya nada más veamos lo que está pasando o que pasó apenas hace unas horas en Tel Aviv, cuando evidentemente a todas las acciones que está generando Israel y Estados Unidos en Irán, pues hubo una respuesta. Cayeron varios misiles en Tel Aviv, no todos dieron en el blanco, pero algunos sí, pero sí, lo que sí hubo fue bastante alarma por allá, y pues bueno, esto es lo que reportaron algunos medios de comunicación. Roadway there, you can see the hazard lights of vehicles that have pulled over during this alert. That is something we see pretty much every time. Obviously, everybody is told to go to the shelters the minute they hear those sirens. A lot of people who are, if they're in their vehicles, just pull over under those bridges to find whatever cover they can. But for the moment, Kaylee, it appears that all we've heard so far are high-level interceptions. Another one I just heard just off to our left again. Then we'll keep you posted. No sign from our point of view, at least at this point, of any impacts here. Roadway there. Ahí tienen ustedes, estimados amigos. Allí está la cuestión. Este discurso ayer, que incluso el que le escribía los discursos a Barack Obama criticó tremendamente, fue pésimo, lleno de lugares comunes, de contradicciones, en fin. Si la sociedad no despierta, como Jorge Zamora ha dicho varias veces, tratar de crear una masa crítica, híjole, no sé, me da la impresión que hay mucha gente que ya está más consciente de qué es el sionismo y tal, pero en fin, estamos en una situación muy, de verdad, muy complicada. Pastor, adelante. Rubén, y añadimos a la conversación en este momento a nuestro amigo Jorge Zamora. Jorge Zamora, ¿cómo estás? Muy buenas noches hasta Antofagasta. Te saludamos. Hola, mi estimadísimo Rubén, pastor. Yo, si me notan así, no ando del todo bien, pero a ver, descifrando la red de control, y tú mismo nos sugeriste tratar este tema hoy jueves, que te invité para hoy jueves, y ¿de qué va? ¿De qué va esto de la red de control? Ya, bueno, a ver, gracias como siempre por la invitación, Rubén. Un agradecimiento para ti, para Pastor, la audiencia también. Claro, como siempre digo, lo que vamos a ver es simplemente lo que yo he podido estudiar y revisar. No significa que sea la verdad absoluta. Puede haber gente que no esté de acuerdo conmigo. Si no está de acuerdo, no se enoje, siga su vida tranquilo, no desgaste su vida enojándose, eso es una estupidez. Así es que eso es lo que vamos a observar. Y antes de partir, quería, a partir de una petición que hace una amiga de Coquimbo, que se llama Daniela Cortés, que es fan tuya, y me pidió que te diera saludos a ti y agradecerte tu trabajo como periodista, este trabajo que haces tan bien a ultranza desde el punto de vista que puedes tener invitados de lo que tú no estás de acuerdo, pero lo dejas hablar, dejando claro de que para ti lo más importante es la libertad de expresión. Así es que vaya ese saludo de Daniela Cortés para ti, esta amiga de Coquimbo, Chile, que te aprecia muchísimo. Oye, Daniela, pues qué generosa, qué amable, y te mando un fuerte abrazo hasta Chile, Daniela, gracias. Muchas gracias. Bueno, a ver, para que podamos entender esto que vamos a revisar, le mandé ahí a Pastor un videíto que sería buenísimo colocarlo al principio, que es el de Donald Trump, y también una foto de Fyodor Dostoyevsky, el famoso escritor y sabio ruso, sí, que van a servir de marco para poder explicar esto que en realidad es complicado. Yo cuando me puse a revisar el material, es complejo de explicarse, pero tengo unas imágenes que les voy a compartir que van a ayudar bastante en la tarea de poder entender qué es lo que hay detrás de todo esto, porque si bien es cierto, nosotros vemos bandos que se están enfrentando, hay guerras que se están llevando adelante, pero finalmente, lo raro de todo esto es que al final todos confluyen en que hay un sistema, o mejor dicho, dos sistemas de control biométrico, uno por el lado chino y el otro por el lado occidental, que al final van a exactamente lo mismo, es decir, no hay absolutamente ninguna diferencia cuando se trata de controlar al ser humano. Es como que los tipos que manejan todo este mundo se aburrieron de controlar a los gobiernos y a las oposiciones a los mismos, y ahora quieren el control directo en cada ser humano. Es decir, bajo la política de la tokenización, que la vamos a explicar también, lo habíamos visto en un programa anterior, pero quien no lo vio,
voy a aprovechar de explicar qué es la tokenización, que es un sistema en donde se pretende convertir todo en activos digitales, incluidos los seres humanos. Y eso es fundamental para poder instalar un sistema de control total sobre la vida de las personas. Es decir, y literalmente, es decir, con esto implementado ellos ya no necesitan controlar al gobierno ni a la oposición al mismo, que es lo que hacen ahora. Ellos lo que quieren es saltarse incluso al gobierno y pasar directamente a controlar al ser humano en todos sus aspectos. No sé si tendrás el videíto, Pastor. Oye, Jorge, antes del video Sí. rápidamente, porque además yo también te lo quería preguntar, pero en su momento para que no se nos olvide, porque yo dije, hay que preguntar, ¿qué opina Jorge Zamora sobre la misión Artemis 2 que despegó ayer? ¿Es falso? ¿Es Es una falso. cortina? ¿Es una cortina? ¿Quieres responderlo ahorita antes de ir al Sí, video? sí, no, sí, es súper simple, sí, todo esto es falso. Mira, Hollywood y NASA es la misma empresa. Uh-huh. No hay ninguna diferencia, solo que una se dedica a filmar mentiras que las muestra como verdad y la otra es exactamente lo contrario. Pero es la misma empresa. Si tú observas el Artemis en un plano sin cortes, tú te das cuenta de que el cohete hace una curva. No salen, curvan. Y después cortan y te muestran un CGI, te muestran una imagen de computador como que el objeto ya está en el espacio. Y siempre hacen lo mismo. Es decir, nunca te muestran la secuencia completa, siempre hay cortes. Lo otro curioso es que nunca mostraron a la tripulación. Nunca. En ningún momento. Por lo menos yo no la vi. No sé si alguien la vio. Yo la verdad ni lo quise seguir, ni me emociona, ni me entusiasma. Yo lo vi No en tengo... vivo y, ¿Sí? y vi que era lo de siempre, simplemente. Que era un cohete que se curva y que pareciera que finalmente cae al mar. Bueno, ahí Todo el está resto será show de televisión. todo el resto será show de televisión. Y aunque ya no está Kubrick, ahora debe haber otros, ¿no? Que le aprendieron a Kubrick. Ahora tienen toda la tecnología para simular lo que quieran. Bueno, hay una película que se llama Capricornio 1, para quien no la ha visto. Ahí se explica claramente cómo se falsea en un viaje a otro planeta. Bien, ahí está la pregunta. Perdona la interrupción. Y nos ibas a presentar un video. Si recapitulas lo del video, a ver. Sí, Porque, este video es para dejar demostrado de que lo que la administración Trump pretende no es diferente finalmente de lo que ya se está implementando en China, que es el control de la población. Ahora, ¿cuál es la excusa de Trump? Que él quiere un control biométrico por aire, tierra o mar para controlar supuestamente a los inmigrantes. Pero eso es, digamos, la punta del iceberg. Lo que él pretende es controlar a todos los seres humanos. Adelante. Ese es Capricornio 1, sí. Number 8, we will finally complete the biometric entry-exit visa tracking system, which we need desperately. For years, Congress has required biometric entry-exit visa tracking systems, but it has never been completed. The politicians are all talk, no action, never happens, never happens. Hillary Clinton, all talk. Unfortunately, when there is action, it's always the wrong decision. Do you ever notice? In my administration, we will ensure that this system is in place. And I will tell you, it will be on land, it will be on sea, it will be in air. We will have a proper tracking system. Parece un malvado de película clase B. sí, y esto fue en su primer periodo, ¿no? Esto fue en campaña para su primer periodo. Para su primer periodo, o sea que... Exactamente. Fíjate. Sí, ahora se podría decir que está prácticamente implementado, pero no desde el punto de vista estatal, sino que de las grandes empresas. Meta, Google, qué sé yo, control biométrico ya está. En el celular, ¿cuántos celulares no tienen desbloqueo facial o por huella dactilar? Exactamente. Sí, ya está, sí. ya. Ya Claro, está. solo que son dos sistemas de horca distintos, pero las dos te ahorcan. Eso es básicamente lo que hay detrás. Bueno, y eso es, para empezar a hablar de este tema, esta frase de Dostoyevsky lo deja muy claro. La mejor manera de evitar que un prisionero escape es asegurarse de que nunca sepa que está en prisión. Y es básicamente lo que ellos pretenden. Ambos sistemas, tanto el chino como el occidental, lo que pretenden es que tú estés metido en una cárcel, pero que tú no te des cuenta de que estás en ella, de que estás trabajando por un mundo mejor, en el caso, por ejemplo, de las ciudades de 15 minutos,
o bien que el sistema chino es básicamente para mantener un orden y que todos sean felices. Ahora, aquí se produce una cosa bien, bien curiosa con respecto al tema de la paradoja de lo que es la propia China. Si tú observas el sistema de crédito social actual, está convirtiendo a esa sociedad en un nuevo sistema de castas, nuevas clases sociales. El que se porta bien tiene un puntaje alto y es de clase alta, y el que se porta mal es de clase baja. Entonces, toda ese combate supuestamente de lucha de clases que hacía el comunismo se desvirtúa completamente en la China actual. Y eso deja sumamente claro de que China no es comunista, no es marxista. Es un capitalismo salvaje a ultranza que mantiene a la gente en castas sociales dependiendo de su puntaje en el sistema de crédito social. Esto es brutal. Es verdaderamente brutal, verdaderamente brutal. Adelante, Pastor Jorge. Sí, voy a compartir ahora las imágenes son poquitas, son 5 imágenes, para poder explicar por qué considero que ambos sistemas finalmente son básicamente lo mismo. Bueno, esta imagen yo creo que se la había mostrado la otra vez, pero en otro contexto, que es el sistema de tokenización basado en lo que es la ISO 20022, que son los procesos de convertir prácticamente toda la moneda en el mundo, incluido lo que se transa en China, en todas partes del mundo, en un sistema financiero en donde el traspaso de dinero ya no sea solamente un mensaje simple de tanto dinero y un adjunto, una glosa que diga depósito o pago de algo, sino que ahora es una cantidad de información muy grande que va a ir dentro de cada transacción, por lo cual se va a convertir en una trazabilidad total. Es decir, las personas literalmente van a tener un ojo que todo lo ve, con este nuevo sistema financiero, un ojo que todo lo ve, que va a estar encima de todo lo que se trance en el mundo, ya sea un automóvil, sea un terreno. Esto lo habíamos visto con respecto al tema de la Patagonia, ¿te acuerdas? Como Sí, ejemplo, sí, cómo no. convertir Sí. a la Patagonia en un activo físico para convertirlo en un sistema de fracciones tokenizables que se llaman tokens, que se puedan vender individualmente. Es decir, ahora ya no se venden realmente el bien físico, sino que se vende su versión avatárica, su versión digital. Y tú te conviertes en dueño mientras controles la versión avatárica. Es decir, esto hace carne, no tendrás nada y serás feliz. Uh-huh. Este mismo sistema que estamos viendo aquí, reemplacemos acá un ser humano, es lo mismo. Es decir, el ser humano se va a convertir en tokenizable. Ahora, esto es básicamente el gran diseño de control biométrico global. Por un lado tenemos el modelo chino, que es una centralización total a partir del Estado, es decir, bases de datos nacional integrada, cámaras por todos lados, control biométrico, todo a través del celular. Estamos hablando del famoso crédito social, la identidad digital universal. Todo esto ya está corriendo en China. Está corriendo. Y subrepticiamente en el modelo de Occidente, que es el mismo objetivo de control global, está corriendo, pero no desde el Estado, sino que desde entidades privadas. Pero están haciendo exactamente lo mismo. El software de control es básicamente el mismo. Todo para confluir finalmente en la famosa CBDC, en las monedas digitales bajo ISO 20022. Entonces, todo esto, si nosotros lo queremos observar, va simplemente hacia el control del ser humano. Fíjate que todo este gran diseño de control no va sobre el gobierno, ni la oposición al gobierno, ni ideológicamente para controlar a la izquierda o a la derecha, no, es para controlar directamente al ser humano. Y toda vez que lo tengan implementado en ambos lados, van a simplemente hacer una especie de match y controlar todo bajo ISO 20022, porque este es el gran objetivo. No importa si Estados Unidos esté en guerra con China, con Irán, o que Rusia con Ucrania, o lo que sea. Todo eso es simplemente parte del juego externo para poder implementar el estándar del ISO 20022. Y aquí están metidos todos, y esto es lo que nos tiene que llamar la atención. ¿Cómo es posible que los bandos en pugna al final estén todos de acuerdo para implementar un sistema de control total sobre el ser humano? Cuando la lógica te dice que si Estados Unidos está implementando un modelo, China te debería estar liberando y viceversa. Uh-huh. En este caso, si consideramos que China es una entidad opresora, que lo es, Estados Unidos debiera salvarnos de esa opresión, pero están haciendo lo mismo. Pero no desde el Estado, sino que desde las grandes empresas. Nubes de datos privadas, Google, Meta, ¿me entiendes? Entonces todos están trabajando sobre lo mismo. No sé de dónde saca el señor Enrique esto, pero a ver, perdón,
pero el control social en China es más falso que un billete de Pancho Pantera. Es absolutamente real. Es absolutamente real. Sí, tiene que buscar más información, tiene que revisar. Buscar más Hay un canal información. bien interesante en YouTube que no tiene muchas visitas, pero cuando empieza a tener muchas visitas lo van a cancelar seguramente, que se llama... no tengo un nombre en este momento. Pero busquen acceso a información oculta en China, algo así, en YouTube. Y mostraban ahí un video que después yo se los voy a mandar. Lo voy a colocar en el link aquí del programa para que lo puedan revisar. En donde unos investigadores están observando cómo en China muchas ciudades está desapareciendo a la gente. Hay mucha gente que ya no está en China. Ya no son los más de 1.000 millones que eran, son muchos menos. Y eso yo lo atribuyo a que todo esto, para que funcione, tiene que reducirse la población. Tiene que existir un sistema de reducción de población. Es decir, la mejor manera que tú tienes, si quieres acotar la granja, sin disparar ni una sola bala, es decirle a la gente que dado que va a haber un gran desempleo, se tiene que implementar un sistema de renta básica universal. Para que te den esa renta básica universal, tú tienes que cumplir con ciertos requisitos, como estas cositas, que sabemos que es lo que llevan, no para sanarte, sino que es para mandarte directamente a la morgue. Y con eso ellos hacen carne literalmente el acotar la granja, reducir la población y hacer que finalmente la gente por necesidad tenga que acceder a las exigencias del gobierno o bien de empresas privadas. También puede ser lo mismo, que tú quieras, por ejemplo, trabajar en una empresa del lado privado y ellos te digan, perfecto, lo contratamos, pero usted tiene que tener todas estas cositas al día. Por lo tanto, ya sea por el lado estatal o por el lado privado, te van a llevar al matadero igual. Y es porque ambos lados están tratando de reducir población para que el sistema les funcione. Y en este contexto han sido vertidas declaraciones incluso del propio Bill Gates, que pareciera que estuviera fuera de combate por lo del caso Epstein, pero no. Y pasan desapercibidas por la información abrumadora que ciertamente tenemos del nuevo desorden mundial, ¿no? Y de misiles y de bombas y de esto y del otro y estrechos y precios del petróleo, en fin. Exacto. Y va pasando colado todo esto que no se está viendo. Y todo esto no se está viendo y va avanzando. No sé si tengas, Pastor, por ahí, cuando la presidente de México, Claudia Sheinbaum, informó que teníamos que pagar todo ya próximamente de manera digital, o sea, la gasolina, ¿y qué otra era la cosa? Digital. Y daba sus razones. Me gustaría que escucharas. El peaje también. Un momento. El peaje en las carreteras, todo de manera digital. A ver si lo encuentra, Pastor. Mientras lo busca, Pastor, termino de explicarte, porque aquí hay otra parte del sistema en donde yo lo enlazo con La fuga de Logan, con la película del año 1976. En donde había un sistema de carrusel en donde se eliminaba a las personas, precisamente a las que sobraban, que no podía sostener el sistema, que es básicamente lo que estamos viendo hoy día. Entonces, este nuevo carrusel global de complemento y mantenimiento poblacional, es decir, todo este sistema está hecho para que finalmente las personas inclusive no puedan o no sean capaces de pasar a una edad, por ejemplo, no más de 50 años, para que el sistema se automantenga. Aquí hice un paralelo, por ejemplo, entre las ciudades de acceso o de eliminación, que son las de 15 minutos, frente a la ciudad domo de La fuga de Logan. Es básicamente lo mismo. Es decir, tú estás en un sistema cerrado, donde hay un carrusel, donde hay ciudadanos productivos, algunos con restricciones, y están los excluidos, que son los que van al carrusel y son eliminados. Y la gente ve que los están eliminando y creen que los están renovando. Es decir, hay un lavado de cerebro brutal. Aquí es exactamente lo mismo. La gente va a estar metida en una ciudad de 15 minutos, pero va a estar siendo envenenada e irradiada de una manera brutal. Por eso es que necesitan que las poblaciones no salgan de las residencias. Porque si tú te sales y te vas al campo, te vas a la playa, dejas de irradiarte. Y la radiación que están y a la que están exponiendo a la población hoy día es fundamental para producir el cáncer con el cual ya están viéndose tranzas, por ejemplo, con la administración de Trump y Pfizer por 72.000 millones para precisamente trabajar sobre el cáncer, que ellos mismos ya están inoculando en la población. De hecho, se compraron la empresa Cygen por 43.000 millones de dólares, Pfizer, para administrar el cáncer, no para sanarte de cáncer, para administrarlo. Entonces,
Entonces, la fuga de Logan es básicamente, véanla, búsquenla, una película del año 76, que se expresa bastante bien y bastante claro con respecto a lo que pretenden implementar acá, porque esto es un domo si lo queremos ver así. Podrá tener el campo abierto, pero tú, esto es un sector perimetrado del cual no puedes salir, salvo que sea por verificación, acceso digital, o bien te digan que no puedes salir porque excediste tu cuota de carbono y ya no puedes salir de acá como castigo. Entonces, todo esto que se vende muy verde, que se vende muy ecológico, es simplemente una prisión. Es lo que decía Dostoyevsky. Si quieres asegurarte de que un prisionero no escape, asegúrate de que no sepa que está en una cárcel, y en eso están trabajando. Adelante. Tremendo. Tenemos el video aquí, mira, para que la gente de aquí de México, pues, vincule, ¿no? Ponga en contexto las piezas de todo esto, pero a ver, aquí la presidenta de México, Pastor. Financiera. El tercer tema de manera importante para impulsar este crecimiento es la digitalización a través de distintos esquemas. El primero, pues ya fue anunciado por la gobernadora del banco y por el presidente de la Asociación de Bancos de México, pero nosotros queremos ir más allá. Nuestro objetivo es que este año, a través de los esquemas que trabajemos con la banca, hagamos obligatorio el pago de las gasolinas y de las casetas a través de manera digital. Esto va a permitir potenciar los pagos digitales accesibles que nos permitan avanzar en la digitalización del país a través de muchos otros esquemas. Es importante también que ustedes conozcan que este año fue aprobada, entre otras, el año pasado, entre otras reformas a la Constitución, fue aprobada una ley general para la disminución de trámites. En vez de entrar a un proceso de como se hizo en el pasado, el objetivo sencillamente es disminuir trámites. Este año, nuestro objetivo es que hacia finales de año, todos los municipios, todos los estados de la República y la Federación, incluida la Ciudad de México, tengamos los mismos trámites para todo el país. Eso es gracias a una ley general que fue aprobada también por la Cámara de Diputados y Senadores y que se está aprobando en las distintas entidades de la República. Eso va a permitir que si hay una inversión en un municipio y toma parte de otro municipio, pues que no le pidan en un municipio 50 trámites y en el otro 40, sino que tengan la misma cantidad de trámites. Evidentemente, los municipios de la costa pues tienen ciertas características para la inversión turística, de otro tipo de permisos, pero el objetivo es unificar todos los permisos para la inversión. Suena fantástico, ¿no, Jorge? Suena bien la digitalización, suena menos trámite, menos burocracia, todo más, pero ocultan la otra parte de la historia. Exactamente, por eso es que ellos necesitan que todo esto que se está haciendo se vea como por nuestro bien. Uh-huh. Tienen que venderlo así, porque si no, no les resulta, no les va a funcionar la cárcel. Como decía Dostoyevsky, asegúrate de que nunca sepa que está en prisión. Eso es lo que están empujando, básicamente. Sí, ciertamente. Y tenía toda la razón. Tenía toda la razón, y esto, digamos, alineado con el libro de Aldous Huxley, del Mundo Feliz, donde el siervo termina amando a su amo, ¿no? Exactamente. Termina, eso es síndrome de Estocolmo. Del síndrome de Estocolmo, justamente, planteado también en ese libro maravilloso, y tanta gente que no nos damos cuenta en la medida, porque me incluyo, o sea, a veces uno cree que, bueno, pues sí, pero estamos controlados desde antes de nacer prácticamente. Sí, lo que pasa es que hay un control sobre el nacimiento del momento que nos colocan a nosotros una persona, un ruto, un rol, un número nacional. Pero eso en algún momento podemos bypassarlo, qué sé yo, yéndonos al campo, haciendo una comunidad,
pero con el sistema que quieren implementar ahora se vuelve literalmente imposible escapar. Es decir, ellos están haciendo un trabajo de una cárcel que van construyendo alrededor de todos nosotros de manera casi imperceptible. Por eso que para ellos es tan necesario, para ellos resulta tan necesario mantenernos tan distraídos con el alza del petróleo, la guerra, que misiles para allá, misiles para acá, porque con todo eso no se ve lo que te estaba contando, no se ve la ISO 20022, la gente no tiene idea qué es la ISO 20022, no sabe lo que es la tokenización, no sabe que quieren convertir todo en digital, incluido el ser humano. Lo que dice Sheinbaum es exactamente es la prueba de lo que yo les estoy planteando. Ellos tratan de meter todo este tema digital como que es algo bueno, es algo positivo. A propósito, no me había dado cuenta que Sheinbaum es muy parecida a la bruja mala del oeste del Mago de Oz. Es casi igual. No, disculpa, por si me hiciste, no la puedes poner, pastor. Búsquenla a la bruja mala del oeste y Sheinbaum son iguales. A la bruja mala del oeste. Ahora sí te volaste la barda. La bruja mala, sí. Ahorita, la bruja mala, ahorita. Sí, aquí, qué bueno que nos sacas una sonrisa, porque sí, a mal tiempo. Al mal tiempo, buena cara, sí, ¿no? ¿Qué más? A ver, en lo que busca aquello, pastor. Pastor, es rapidísimo, así que la va a encontrar ahí Sí, muy rápido. No, ahí está, a ver. Yo no me acordaba. Que ahora sí que puntada te aventaste. Digo, van a aparecer los memes. Van a aparecer los memes, ¿no? Oye, sí se parece. Sí. Bueno, sí, hay una anécdota de la actriz que hace la bruja mala del oeste, bueno, que la pasó muy mal con ese maquillaje verde que era muy tóxico, casi se muere con eso. Y la actriz que hace Judy Garland, la que hace de Dorothy, ella contaba en sus memorias de que lo pasó muy mal en la película del Mago de Oz. De hecho, ella debía parecer una niña más pequeñita, entonces le ponían corsé para que no se le vieran los senos, no la dejaban comer, sufrió una tortura brutal, y todo el elenco, todos los actores la trataban muy mal, excepto la que hacía de la bruja mala. Como son las cosas. Wow. ¿Qué más la bruja mala la trató de una manera dulce, la protegió, y el resto fueron unos malvados con ella, incluido el director. Oye, ¿y Putin cómo está controlando a la sociedad rusa? Bueno, Putin hace poco sacó una noticia que hay inyecciones contra el cáncer gratuitas para toda la población. Putin es un hijo de su Putin. Como Robert Kennedy, que también lo habló, ¿no? Exactamente. Por eso te digo, si ambos lados van hacia lo mismo. El Putin es un hijo de su Putin que también está matando a su población. Qué barbaridad. No hay ningún talón de Aquiles de todo este asunto. Mira, a mí me gusta centrarme en una frase que es de Galeano, pero que también se aplica en El Hobbit del Señor de los Anillos, que es esa conversa que tiene Galadriel con el mago Gandalf, cuando Gandalf le dice a Galadriel con respecto a poder combatir un gran mal. Él le dice, Gandalf a Galadriel le dice, mi gran maestro Saruman me dice que solo un gran poder puede combatir a otro gran poder, pero no es lo que yo he visto. Son las pequeñas personas, aquellas pequeñas personas haciendo pequeñas cosas que pueden lograr frenar el mal. Yo creo que por ahí va la cosa. Somos nosotros los que podemos hacer algo, porque realmente arriba no hay nadie. De hecho, hay una frase muy sonada con respecto a los sistemas de control que dice que cada vez que la humanidad necesita un héroe, nosotros se lo vamos a proporcionar. Estamos solos. A mí me critican mucho, me dicen, no, que Zamora promueve el miedo, que Zamora es muy negativo. Yo simplemente veo la realidad y la trato de explicar. Yo, ¿por qué no me deprimo y no me suicido con todo esto? Porque yo tengo sumamente claro de que todo conocimiento tiene que llevarte al poder, no tiene que llevarte al miedo. Porque si llegas al miedo con el conocimiento que tienes, ganan ellos. Claro. Oye, te quiero hacer una pregunta. Alguien me envió por ahí algo que me llamó mucho la atención. No sé si lo tengas ahí, pastor. Oye, ¿por qué los médicos también tienen una serpiente en el escudo médico? Sí, eso que se supone que es el báculo de Mercurio. Es que todo esto es parte finalmente de las sociedades secretas, el caduceo se llama eso.
El cauceo, pero El ¿qué caduceo. significa? Se supone que el médico es para ayudarte, para curarte, para beneficiarte. ¿Qué tiene que ver una serpiente ahí? Claro, eso proviene de las antiguas escuelas místicas del antiguo Egipto, de los famosos magos que utilizaban varitas que se convertían en serpientes, que podían sanar, podían hacer todas esas cosas. De hecho, hay una famosa batalla que no me acuerdo, que tal vez esté descrita en la propia Biblia, en donde Moisés hace una batalla de bastones convirtiéndolos en serpientes. El caduceo. Oye, Bueno, pastor, ¿puedes poner una persona que ve el programa? Me mandó, a raíz de otro programa que vio previo aquí, me mandó una serpiente que se supone que está en el escudo del ejército de Israel. Me gustaría, Un momento, Rubén. mi querido pastor, si la podemos, y a ver qué opinan de esto, porque me parece interesantísimo. Yo no sabía que en el ejército de Israel, en el escudo del ejército, no de Israel, sino del ejército, viene una serpiente. Entonces, bueno, pues estamos, quienes somos creyentes, estamos en Jueves Santo y estamos en un contexto donde, pues, se les llegó a decir raza de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas, pero esto de raza de víboras. Entonces, y perdón, pero es que estos se quieren atribuir, aunque no lo son, se quieren atribuir que son los antiguos habitantes, herederos del antiguo territorio de Israel, cuando es una gran, gran mentira, ¿no? Jorge. estaba muteado. Sí, Sí. no, estoy totalmente de acuerdo. Sí, eso es básicamente lo que se está tratando de vender. Todo es finalmente una mentira, todo es finalmente una simulación. De hecho, el otro día me puse a estudiar, siempre estoy leyendo cosas, pero siempre cosas alternativas en realidad, porque las cosas oficiales yo ya tengo claro que el 99% son falsas. Estaba estudiando Y al WhatsApp te mandé el que me mandaron a mí aquí ya es la investigación. Perdón, pin del nuevo guerrero paracaidista de combate, o sea, pero es de Israel, pastor, porque el que mandaron ahí. Sí, Rubén, sí. Y a ver si pones el que me mandaron para que lo veas. Un momentito. Perdón, Jorge, nomás quería especificar, cuando se lo mandé a pastor Adelante, Jorge. ¿Jorge? Sí, que estaba muteado. No, te estaba contando que me puse a estudiar, bueno, que en realidad lo vengo revisando desde hace mucho tiempo, pero me puse a verificar algunos datos respecto del Dayal. ¿Te acuerdas que el otro día salió sí. al paso el famoso anticristo musulmán? Sí. Y el Dayal, las profecías musulmanas hablan de que la era del Dayal, de este anticristo tuerto, van a haber 72 señales. Y una de las señales más importantes es que va a ser un experto en simulación, es el gran simulador. Y si nosotros observamos lo que estamos viendo hoy día con la inteligencia artificial y cómo nos engañan, en realidad estamos plenamente en una era de simulación. En una era de simulación. Mira, aquí está. O sea que sí existe esto entre los paracaidistas o el ejército de Israel. ¿Sabes algo del origen de esto ahí? Porque por un lado son unas alas y por otro lado una serpiente, ¿no? Nosotros tenemos un águila devorando una serpiente en el nopal, como símbolo de la antigua ciudad de Tenochtitlan, la Ciudad de México. Claro, eso estaba sobre un pantano, México, creo que está construida sobre un gran pantano. No, sí, la Ciudad de México es lacustre, eran lagos, de ahí que Xochimilco quedó, y de ahí que el subsuelo de la Ciudad de México es tan complicado. Pero resulta que ahí tienes alas y una serpiente. No la está devorando a la serpiente, parece ser que la está apapachando, como decimos en México. Claro. Bueno, siempre han estado estos símbolos de poder, tanto el águila, el león también, la serpiente, siempre han sido utilizados por los grandes imperios para poder ejercer control. Son en el fondo arquetipos, arcontes de poder instalados de manera gráfica en la psique de la gente para que entiendan que tienen que subyugarse, que tienen que estar bajo el control de algo. Porque si hay algo que ellos necesitan imperiosamente que tú nunca sepas es que eres alguien soberano. Tratan de que no seas soberano a toda, digamos, con toda su fuerza. De hecho, todo este sistema de control que les estaba describiendo recién, lo que más pretende es eso, de que tú nunca te puedas volver soberano. Con un sistema de control digital, con una moneda digital programable de CBDC,
olvídate de tu emprender o de reunir dinero, de ahorrar, todo eso se desaparece totalmente. Y tú quedas completamente esclavizado a un sistema que te va a esclavizar y no te va a soltar, jamás. Jamás. Dice tu vecina, argentina, vecina allá en el Cono Sur, Celestina, dice, la serpiente y el águila, tierra y cielo. Sí, Bueno, son arquetipos, son símbolos que significan poder, claro, la tierra, el cielo, los elementos. Hay otra, con respecto al tema de que tú hablabas recién del Mossad, hay un eslogan del Mossad que pertenece a Proverbios 24-26 que dice, porque con las estrategias harás la guerra. Ese es el eslogan más famoso del Mossad israelí. Con la estrategia harás la guerra. Algunos también lo interpretan como engañando podrás hacer la guerra. Ándale, mira, eso está en el Vaticano. Sí, exactamente. Digo, no creo que se les haya escapado que... Claro, puede ser también paradoilia, que es esa condición cerebral que tenemos, que tratamos de, cuando vemos algo semi-abstracto, tratamos de darle una imagen reconocible. Sí. Pero sí puede ser, claro, perfectamente se puede interpretar como la cabeza de una serpiente. Bueno, pues algo con lo que quieras concluir este sistema de control. Vamos a ver si somos, no me gusta la palabra resiliente porque es nada más como resistencia, ¿no? Como resistir. Y no es como en inglés, es overcome, que no sé cómo lo overcome, es pasar por encima, sobreponerse o sí, o pasar a la ofensiva, porque la otra es vamos a resistir hasta que nos aplasten, ¿no? Exactamente, sí. Sí, mira, por ahí había aparecido una pregunta o un comentario, que no me acuerdo de quién fue, con respecto a qué hacer con respecto a tanta gente, que ya no vamos a caber en este mundo de tanta gente. Bueno, si nosotros colocásemos a las personas de pie, hombro con hombro, y para poder hacer un cálculo de que se ocupe toda la tierra disponible, necesitaríamos más o menos 595 billones de seres humanos. Esto, para que se entienda, es un 595 con 16 ceros. Y en este momento somos solo 8.000 millones supuestamente. Por lo tanto, cabemos todos en la mitad de la región metropolitana de Santiago. Por lo tanto, eso que dicen de que el mundo está superpoblado es absolutamente falso. Para que esté superpoblado se necesita más de 500 billones de personas y estamos muy lejos de ser ese número. Sí. Si ellos nos han convencido de que el mundo está superpoblado, porque ellos en su locura psicopática de control han establecido que hay demasiada gente y quieren acotar la granja para controlar. Es tan simple como eso. Jorge, pues te agradecemos mucho tu presencia este jueves apasionante. Adelante. Sí, mira, todo esto no se trata de dinero, ni de petróleo, ni de oro, se trata de implementar una cárcel 100% eficiente, disfrazada de sociedad ideal. Al final, el crédito social chino desmonta completamente la teoría de que en este país son todos iguales, dado que este sistema separa a los ciudadanos con un sistema de puntaje, al punto de emular las mismas clases sociales que supuestamente ese comunismo combatía. La renta básica universal se va a otorgar siempre y cuando la persona esté metida 100% en la trampa de la identidad digital. En Estados Unidos, en este momento, se está combatiendo la salud tradicional, y digo combatiendo entre comillas, porque supuestamente Kennedy está atacando la industria farmacéutica mientras ofrece sanación alternativa. Pero esa sanación alternativa es siempre y cuando tú estés metido en el control total digital. Colocar estas cositas a la gente con veneno en el paro mientras se le otorga una renta básica es una estrategia macabra, pero muy eficiente a la hora de no tener que gastar ni una sola bala para eliminar a los que sobran. Esa es la paradoja constante que finalmente vemos en las noticias, donde el avance tecnológico permite alargar la vida de las personas cuando la realidad es que están en una loca carrera para que no se pase más allá de los 50 años. Es decir, es un sistema de eliminación encubierta similar a lo que se muestra en la película La fuga de Logan del 76. Era una de las notitas que tenía puestas allí que no quería que se me pasaran. Oh, excelente. Excelente. ¿Y cómo va la cosa allá en Chile, ya en términos generales? Dentro del esquema que tú mencionas, ¿cómo va Chile? Va viento en popa desde el punto de vista de que se ha puesto el otro lado de la moneda, supuestamente el lado derecho, pero estamos viendo que las políticas son exactamente las mismas finalmente. Tú no ves cambios, no ves cambios reales. Ellos, es gatopardismo, ellos te dicen que van a cambiar todo finalmente para que nada cambie. El control biométrico da igual. De hecho, si tú te pones a hilar fino respecto de estas políticas con la empresa Palantir detrás,
te das cuenta que está México, está España, está Chile, está Argentina, están todos metidos finalmente porque el software de control total es de Palantir, como vimos la vez anterior, ¿te acuerdas? Claro, claro. Y la versión china es la misma de Palantir, pero de otra forma, simplemente. Entonces ellos trabajan de esa manera. Por eso es que, por ejemplo, Trump, qué sé yo, Kennedy o Milley, te atacan a la ONU y a la Agenda 2030, pero lo que atacan, ellos ya tienen lista una versión exactamente igual, pero con otro nombre. Ujú. No hay realmente una guerra entre bandos. La guerra es contra nosotros. Sí, Perceptiva, me queda totalmente claro. perceptiva, una simulación para que nosotros no nos demos cuenta de que ya sea por A o por B nos llevan exactamente al mismo lugar. Hay una película literalmente reciente que creo que la protagoniza Hugh Grant, el actor Hugh Grant, que se llama Hereje, que es la historia de dos chicas mormonas que llegan a la casa de un psicópata, en donde finalmente el psicópata les dice que para salvar su vida tienen que elegir una de las dos puertas. Una chica elige una puerta para escapar, la otra elige la otra, ellas corren por las puertas y llegan a un mismo cuarto, donde finalmente las liquidan. Es decir, es Mira, esa eh, película. aquí está. Claro. Y ahí O tú sea, ves la ilusión de la elección, lo mismo izquierda-derecha. Elige izquierda, elige derecha, vas al mismo cajón, al mismo matadero. sí, pero Muy buena, véanla. oye, sí, pero a la mayoría de las personas no les entra esto, ¿eh? No les entra de derecha a izquierda. Siguen creyendo porque claro que hay diferencias en los planteamientos, ¿no? Para que gente se pueda sentir más cómoda con unos que con otros, ¿no? Claro, pero una vez en el poder hacen lo mismo. Por ejemplo, Kast, cuando llegó, cuando estaba en campaña, él decía que iba a reducir los sueldos de los asesores, él se iba a reducir el sueldo a la mitad y ahora están al doble. Que si habrá crisis de alimentos por lo de los fertilizantes. Sí, lo que está pasando en Irán con respecto al tema de estos fertilizantes que fueron destruidos, estas industrias, sobre todo la empresa del helio. El helio es fundamental para esta industria, no solamente para la agrícola, sino que para el tema también de la creación de chips, de computadores, celulares, etcétera. Va a traer un retroceso, por supuesto, en la parte tecnológica y en la parte alimentaria. Bueno, y qué mejor que promover el hambre cuando es lo que más gente mata en el mundo. Recordemos que el hambre mata a cerca de 12 millones de personas. Los supuestos virus patógenos con los que nos asustan, se supone que matan 4 millones y el hambre mata 3 veces más. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué estos tipos nunca atacan el hambre? Pero sí tuvieron miles de millones de dólares para atacar con estas cositas a toda la población. Entonces ahí tú te vas dando cuenta de que esto no va bien. Según datos de la propia UNICEF, para detener el hambre en el mundo se necesitan solo 10.000 millones de dólares anuales. Y los paraísos fiscales que son controlados por la City de Londres a través de la familia Rothschild y la nobleza negra, ellos evaden impuestos por más de 100.000 millones de dólares al año. Es decir, si se lograse recuperar el 10% de ese fraude y se invirtiera en detener el hambre en el mundo, lo podríamos hacer perfectamente. Pero ahí está la psicopatía de estos sujetos. Es tan grande el egoísmo que tienen estos enfermos que literalmente prefieren eliminar gente en masa que ir al psiquiatra. Sí. Oye, ubicas a la mujer esta, ¿cómo se llama, pastor? Se me fue el nombre, esta que es como la exorcista de Trump. Sí, la mujer de rojo esta. Sí, está. Ahorita a ver si Sí, Pastor me baja el balón, porque te digo que no ando medio. sí. Bueno, de plano lo comparó con Cristo. Ahora, en Jueves Santo, lo comparó con Cristo. No sé si por ahí para ver el nivel de locura, Pastor. Sí, todo les sirve en todo caso. Por ejemplo, ahora también, ¿cómo se llama este Paula sujeto? White. Paula White. Yo diría Claro. Paula, no, bueno, no porque se van a enojar los Black, pero no me refiero desde el punto de vista, sí, White, pero desde el punto de vista oscuro, y hacen unos shows donde hay gente que se tira y que le salen los demonios. Sí, No, sí, sí, qué sí. horrible, ¿no? La que Sí, es necesita que un al final, exorcismo es ella. sí, es que todo les sirve al final. Por ejemplo, Marco Rubio, el otro día lo vi dando unas declaraciones diciendo que los extraterrestres son demonios. Y es cierto, tal vez es la primera vez que vemos a un político de alto rango diciendo la verdad, pero por otro lado también les sirve que cuando nos hagan la falsa invasión extraterrestre, muchos Sí. de los fanáticos religiosos digan, ven, se vienen los demonios, más miedo todavía. Entonces les conviene desde ese punto de vista que la gente también abrace, si son o no son extraterrestres, demonios, todo les sirve finalmente. Te hago una Ellos, última pregunta, sí, dígame. La energía atómica, la bomba atómica se ha utilizado, ¿no? Hiroshima, Nagasaki.
¿Crees que en el contexto que estamos viviendo pudiera estar dentro del guión la utilización de una bomba atómica? Bueno, políticamente hablando, estratégicamente hablando, y desde el punto de vista del miedo que ellos pretenden inocular, sí. Pero yo tengo mis dudas con respecto a que existan las bombas atómicas. De que existan las bombas atómicas. Tengo Entonces, mis dudas. ¿qué tiraron en Hiroshima y Nagasaki, en Japón? Pueden cargas de TNT de alto poder puestas en tierra para simular una bomba atómica. Porque Caray. si tú te fijas, en Hiroshima hay una foto famosa que la bomba cuando cae no golpea en el suelo, explota 50 metros antes de caer. Y produce una onda expansiva que genera un cráter, esa es la teoría de la bomba atómica, un cráter que deja todo, se podría decir, petrificado, es decir, una media bola, un cráter de media bola completamente petrificado, es decir, todo se deshace, todo. Pero si tú ves las fotos de Hiroshima, ves que hay una iglesia, como una especie de iglesia que está con su cúpula, ves escombros, está la persona que toma la foto que no se muere de radiación. Entonces da la impresión de que esas fueron bombas de alto poder, pero convencionales. No fueron bombas atómicas. No, wow. No, porque si no, habríamos visto el cráter y no habría nada. Ni siquiera habría estado el sujeto tomando la foto. Busquen las fotos de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, eso que utilizaron en Hiroshima o Nagasaki, y teniendo en cuenta que ahora ya hay mayor desarrollo tecnológico de todo eso, ¿podrá ser utilizado algo tan devastador como eso? Podría ser, por eso te digo que con respecto a Hiroshima y Nagasaki yo tengo mis dudas. Podría ser que ahora sí tuvieran esas famosas bombas, pero hasta aquí no se ha visto que las usen. Me da también la impresión de que geopolíticamente hablando y estratégicamente hablando es bueno mantener siempre la amenaza de que se van a usar esas bombas para mantener el miedo de la población constante, porque de esa forma tú bajas la vibración humana y las entidades que controlan esto se alimentan finalmente. Lo hemos conversado varias veces con respecto, yo sé que a ti te cuesta mucho, y el otro día lo conversábamos, esto de los demonios, los turpas, arcontes, egregores, qué sé yo. Es complicado el tema, pero a mí me da la impresión de que hay algo detrás de todo esto, porque si estas élites controladoras hacen sacrificios por estos sujetos es por algo mantienen ritos a través de Saturno, de Cronos y todo lo que hemos visto. Porque siempre planteo lo mismo, es decir, tú y yo, todos podemos discutir respecto de si existen o no estos arcontes o demonios, mucho tiempo podemos estar discutiendo, pero el problema de base es que las élites que controlan este sistema creen en estas entidades y matan gente por eso. Exactamente. Y sacrifican gente por eso. Y eso es lo que nos tiene que preocupar finalmente. Sí. Oye, Pastor, ¿encontraste lo de la Paula White, donde compara a Trump con Cristo? Un momento. Como cuates, Pastor, como cuates, perdón que te moleste, Pastor. Y me dicen por aquí, y sí lo recuerdo, también ahí se le fue la onda, aunque claro, el padre Solalinde, a quien conozco entrevistado, ha estado en mi casa, no en esta, sino en la de la Ciudad de México y en la de Los Ángeles, estuvo también, y lo aprecio por su labor, pero en un momento dado se rayó y comparó a AMLO con Jesús Cristo. Nos dice, porque es absolutamente cierto. Amir La Nación, asesora espiritual de la Casa Blanca, asesora demoníaca, declara que entre Trump y Jesucristo existe un patrón. Pero luego está lo que dijo. Pero en fin, ahí luego lo buscamos otro día, si no la gente ya lo vio. Eso es no entender absolutamente nada. Nada. Absolutamente nada, ¿no? Nada, es decir, Trump es la antítesis de Jesús. Sí, es míralo, ahí está. Mire, si le quieres dar, Pastor, no es para que lo veamos y con eso ya dejamos. Veo que se ha conectado don Gregorio Luque, y no lo quiero asustar, es jueves, nos va a hablar de algo bonito. And Mr. President, no one has paid the price like you have paid the price. Oh my God. It almost cost you your life. Oh my God. You were betrayed and arrested and falsely accused. It's a familiar pattern that our Lord and Savior showed us. But it didn't end there for him, and it didn't end there for you. God always had a plan. On the third day, he rose, he defeated evil, he conquered death, hell, and the grave. And because he rose, we all know that we can rise. And sir, because of his resurrection, you rose up. Because he was victorious, you were victorious. And I believe that the Lord said to tell you this. Because of his victory, you will be victorious in all you put your hand to.
Amen. Oh my Because God. God is with you and God is using you to defeat evil, to restore families, to awaken the church, to harvest the nations, and to bring a worldwide revival. So I'm going to ask something. Would you all stand and just, if you're comfortable, stretch your hand towards our president? And even if Reverend Graham, you'd like to lay hands on him, and Pastor Oh Robert, my God. Oh and my just God. come in agreement with me. For 2 Chronicles 7:14 declares, if my people who are called by my name will humble themselves and pray, then I will hear from heaven and forgive their sins and heal their land. So today we humble ourselves and we seek Ay, you, no Lord podía Jesus. faltar La la música. musiquita, You la declared in musiquita, Proverbs pastor. 14:34 that it said the righteousness exalts a nation. So we declare righteousness over America. And No, that ya, every pastor, decision pastor, that is me upon President Trump's voy a volver shoulders, el he estómago, pastor. No, yo no lo había visto hasta ahí, pastor, lo había visto nada más antes, pero todo esto y otra vez y la manita y todo, es que hay especialistas en haber manipulado y secuestrado la religión para ponerla al servicio de los imperios y de los asesinos. No, vomitivo, perdón, Jorge. Sí, es como el speech de esta señora, es como el discurso que hace en la cena de la empresa el empleado más testaferro, más cipayo del dueño de la empresa. En Dueño, México se dice el más arrastrado. Yo vi varias de esas Exactamente. en una empresa donde trabajé y yo hasta decía, el día que me muera, me quisiera morir en medio de una de estas juntas, de una empresa, allá en Estados Unidos, ¿no? Y que yo captaba todo aquello. Me decían, ¿por qué? Porque así el paso de la vida a la muerte sería imperceptible. No me di cuenta. Eran aburridísimas, don Gregorio Luque. Vamos a despedir a Jorge Zamora, don Gregorio Luque, de Chile. Nos vamos a Long Beach. Él está Un ahí saludo en a el Gregorio. epicentro, está en el epicentro de Gringolandia, donde ¿no te gustaría que ahí visitara la güera esta loca? A ver si... Sin comentarios. Oye, Bueno, no, muy interesante lo que nos propone don Gregorio Luque. No sé si usted lo sabe, pero yo soy licenciado en arte, así que entiendo bastante de lo que usted plantea. Ay, hombre, pues qué bueno, Jorge, te agradezco. Así que se agradece muchísimo lo que usted plantea también. Me gusta muchísimo el tema del arte, obviamente. Y precisamente, pues este domingo voy a hacer pues lo opuesto pues a estas cosas, porque voy a presentar una conferencia a las 6 de la tarde, hora de México, creo que es 9 o 10 de la noche, hora de Chile, y va a ser la vida de Cristo en el arte. Yo no soy una persona religiosa, no crecí en un mundo de misa ni nada de eso. Mi madre era una mujer pues laica, ¿no? Completamente. Pero por azares del destino empecé a estudiar este tema. Fíjate que en alguna ocasión un amigo artista hizo una gran cruz. Yo dirigía el Museo de Arte Latinoamericano, entonces él quería exhibir su cruz, pues no se pudo. Le conseguí una iglesia. Y entonces me dijo, oye, pero todos van a pensar que es una iglesia, que la cruz es parte de la iglesia. ¿Por qué no haces un pequeño discurso donde hables de la cruz? Y me puse a estudiar el tema. Eso hace 20 años. Y bueno, me llamó mucho la atención que la cruz, que en ese entonces era el símbolo de la muerte, pues, o sea, la peor muerte, que era la de la crucifixión, donde se dejaba a la gente que se muriera de hambre y de sed en los caminos de Roma, se ha convertido pues en un símbolo de vida, ¿no? Que se ponen en las tumbas, en fin, la forma de las iglesias. Y entonces yo pues nunca había leído la Biblia en serio, ni mucho menos, y me puse a estudiarla, como me preparo para las otras conferencias, y como pues yo de lo que sé es de arte, pues yo lo que empecé a hacer es buscar los cuadros que a mí me parecía ilustraban mejor el momento, o sea, poner la vida de Cristo y luego irla ilustrando, no de manera cronológica, en términos de que estos son cuadros de tal siglo y eso de tal, sino para mí cuáles son las mejores anunciaciones,
las mejores visitaciones, los mejores nacimientos. Aquí obviamente tenemos la última cena de Da Vinci, pero entonces lo que voy a hacer este domingo es que junto todas estas imágenes, en donde tengo pues a todos los grandes pintores de Occidente, tengo a Greco, tengo a Rembrandt, tengo a Miguel Ángel, tengo a Da Vinci, tengo, en fin, y voy contando la vida de Cristo, voy ilustrando sus parábolas. Este, por ejemplo, es un Cristo muy bello, yo diría que es uno de los más bellos de América Latina, es el Corcovado, está en Brasil, y es un Cristo vivo, con los brazos abiertos, ¿no? Entonces, tengo retratos, hay, por ejemplo, desde imágenes muy antiguas, como esta imagen lombarda, tengo también el Cristo de Rembrandt, esta es la crucifixión que hizo Salvador Dalí. Este es un cuadro interesante porque está visto desde arriba. Entonces, ¿quién podría ver a Cristo en esa perspectiva? Pues solamente Dios Padre, ¿no? Desde arriba, desde encima de él. Entonces, va a ser una conferencia muy bonita y la vamos a hacer precisamente en el domingo de Pascua. Entonces, pues yo los invito, yo simplemente presento las obras, describo lo que pasó y te doy una visión integral de las palabras de Cristo, de su sermón de la montaña, de sus parábolas, de sus sentencias, de sus discursos, ilustradas por algunos de los mejores pintores de la historia. Entonces, eso es lo que voy a hacer para celebrar la Pascua y los invito, amigos, si ustedes quieren asistir a esta conferencia, pues simplemente me escriben a mi correo electrónico que está en mi nombre, gregorio.luque@gmail.com, y yo les mando el link y la pueden ver de manera completamente gratuita. Mira, este es un Cristo muy bello de Leonardo da Vinci, que pues de alguna forma te muestra la divinidad y la belleza de Cristo. Es un Cristo a su vez inspirado en el Apolo Belvedere, no tiene barba, pero esta es la imagen que se usa en la Última Cena. A ver qué otras te tienes ahí, pastor. Este es un Cristo contemporáneo de un artista llamado Milton Glaser, y estamos hablando de los 60s, en donde pues la imagen de Cristo tiene mucha influencia en el hipismo, en todo este movimiento que promueve el amor, que rechaza la guerra, ¿no? Que rechaza el materialismo, los pocos movimientos norteamericanos que son antimaterialistas. Entonces, amigos, yo creo que va a estar buena la plática. Aquí tienes el Rembrandt, el Cristo de Rembrandt, muy bello también. Muy bello. ¿Verdad? Así que bueno, eso es, amigo. Yo esa imagen del Cristo de Rembrandt me la traje ya enmarcada, fíjate, sí. Me la traje ya enmarcada, la enmarqué en Los Ángeles. Compré aquello en el Museo Getty, en la tienda del Museo Getty. Y ya enmarcada hay un día que venía y la persona que pasaba por mí a recogerme es musulmán de Libia, un tipo extraordinario, Abdul. Y entonces cuando yo entro al taxi ahí con mi imagen, lo sentí incómodo. ¿Qué pasa, Abdul? No, es que en nuestra religión no podemos tener imágenes ni de Dios, ni de Alá, ni de no sé qué, no podemos tener imágenes. Pero está bien, ya, fue tolerante y me permitió traer mi imagen. Qué bueno que sacas esta colación, Rubén, eso es bien importante. Mira, claro, la mayoría de las religiones prohíben la representación pintada de Dios, sí. Pero el cristianismo no, sobre todo en su versión católica. Y la razón es que se supone que Cristo mismo es un artista. Cuando Santa Verónica lo cubre y su rostro queda en la tela, o al menos ese es lo que se dice, ¿verdad? Pues se dice, bueno, él mismo es creador de imágenes.
y luego tienes a San Lucas, ¿verdad? Que es el santo de los pintores, pero tienes además una postura yo creo que bastante inteligente, porque pues la mayor parte de la gente era analfabeta, entonces no podían leer la Biblia. Entonces estas imágenes pues son o funcionan como una especie de evangelio visual, en donde mucha gente conoce la vida de Cristo y conoce a través de estas pinturas. Pero fíjate que el efecto es muy interesante, porque por una parte las imágenes tienen que ver con la sociedad, pero también transforman el arte. ¿Por qué? Porque la idea de los sacerdotes era que la gente, sobre todo los franciscanos, se pudieran identificar con estas figuras sacras, ¿no? O sea, que una madre se pudiera ver en la Virgen, que pudiera ver a un hijo de ella en el Niño Dios, en fin. Y entonces, esto, si tú te fijas, las imágenes en un principio eran muy hieráticas, sin movimiento, sin perspectiva. Pero en esta búsqueda de que la gente se pueda conectar, pues primero introducen el claroscuro, que les permite hacer volumen, la perspectiva. Después incluso el estudio anatómico. Personajes como Leonardo da Vinci, como Miguel Ángel, pues estudian cadáveres para aprender cómo está construido el cuerpo humano. Y muchos de esos estudios, sobre todo los de da Vinci, pues son también los primeros estudios científicos, los primeros estudios que permitirían estudiar el cuerpo en la medicina, por ejemplo. O sea, hay un proceso muy interesante y pues la riqueza visual es extraordinaria. Yo aspiro a hacer una conferencia que sea tan rica visualmente que yo pudiera mostrarte las imágenes aunque no dijera yo nada y que valiera tu tiempo. Entonces, yo te lo pongo en contexto. No hay proselitismo, no hay ninguna intención más que la de mostrar. Que yo creo mucho en lo que dice Jaime Sabines, ¿no? De tratar de convencer a alguien es indecoroso, es atentar contra su libertad de pensar o de hacer lo que se le dé la gana. Y yo solo quiero mostrar que cada quien llegue a la verdad por sus propios medios y que nadie lo llame limitado o equivocado. Esa es la idea, ¿no? Mostrar esta riqueza, estas imágenes, decirles lo que las palabras de Cristo son muy interesantes. O sea, ese sermón de la montaña rompe con todas las tradiciones que desgraciadamente siguen vivas de ojo por ojo y diente por diente y de muerte y de venganza, ¿no? Es maravilloso. Y lo mismo las parábolas, y se pueden interpretar a tantos niveles que yo creo que vale la pena recordarlo y vale la pena precisamente en la Pascua pues pensar en Cristo y creo yo que por lo que me mencionabas y mostrabas hace unos minutos, pues es una tarea que es más importante que nunca. Sí, yo sí lo creo así. Oye, pues mira, o sea que yo no sabía que eras licenciado en arte, Jorge. Sí, estudié en la Universidad Católica de Chile. Y ahí tuve mis primeros encuentros con sacerdotes. A mí estuvieron a punto de expulsarme varias veces de esa universidad por pelear con sacerdotes, por pelear en el buen sentido de discusiones sobre los dogmas y todo eso. Se enojaban conmigo, pero al final logré pasar. Porque en realidad no podían, cuando yo les contestaba en las pruebas que me hacían, me calificaban mal igual, pero ellos sabían que sabía. Entonces como que había algo finalmente al interior de ellos que les impedía cortarme la cabeza. Y tú les decías, parafraseando al Quijote, que era, con la iglesia hemos topado, Sancho. Claro. Bueno, de hecho, en una oportunidad me pasó que estábamos en un auditorio, porque eran cursos de formación general, entre comillas, cristianos, que se hacían en la Universidad Católica, que eran de carácter obligatorio. Todos tenían que hacer tomar créditos con eso, de ese tipo de ramos.
Y recuerdo que la típica discusión respecto de que por qué Jesús él dijo, por Padre, ¿por qué me has abandonado si él era Dios? Entonces le hago esa pregunta al cura y el cura se molesta muchísimo, me pregunta quién soy, anota mi nombre y me dice que eso es un dogma. Y ahí se quedó, no quiso discutir realmente el asunto. Y ahí ya me empezó a marcar, para cortarme la cabeza, pero al final no me la cortó. Al final yo creo que le terminé cayendo bien, puede ser, no sé. Pero varias veces, y en otra oportunidad me pasó que estaba también en un auditorio con personas de otras carreras, con chicos de otras carreras, sobre todo ingenieros, abogados, que estaban estudiando para ser abogados. Y en esa época, en la Universidad Católica se había donado el Canal 13, que era dependiente del arzobispado. Canal 13 de televisión era uno de los canales más poderosos de Chile, todavía lo es en cierta medida, hoy día está en manos de los Luxich, la familia dueña de Chile, pero en su momento era del arzobispado, es decir, del Vaticano. Entonces el Canal 13 había donado $1 millón para la FEU, que era la Federación de Estudiantes de la UC, para pagarle costos a los alumnos que tenían menos dinero. Entre comillas, la Universidad Católica se entienda que acá en Chile es la universidad más elitista que hay en el país, es decir, ahí no llega cualquiera, hay que tener un buen puntaje y para pagar hay que tener dinero también. Yo tuve muy buen puntaje para entrar, pero no era de los que tenía tanto dinero, entonces a mí, entre comillas, el hecho de que Canal 13 haya donado $1 millón, de alguna manera me significaba a mí vales para alimentación, para comprar materiales, pero me encuentro con la sorpresa de que justo ese día que yo voy a clase con este cura, aparece la noticia de que la universidad había tomado ese $1 millón y se lo había dejado para ella. Es decir, no lo dejó pasar a la FEUC, sino que se tomó el $1 millón para la universidad. Y en esa época había un director de la Universidad Católica que se llama Juan de Dios Vial, y obviamente muchos estábamos muy enojados con Juan de Dios Vial. Entonces, de pronto un chico en la clase le pregunta al sacerdote que por qué los ingenieros y los abogados tenían que tomar 8 ramos teológicos cuando el resto de carreras tomaban 4. Entonces el cura le dice que han detectado que están saliendo profesionales muy poco cristianos. Entonces tenían que hacer más para que fueran más cristianos. Era una lógica un tanto extraña, pero esa era la lógica. Entonces, un impulso, que a mí siempre me ha pasado eso, un impulso, yo levanto la mano y le digo que el señor Juan de Dios Vial debiera hacer por lo menos unos 16 cursos de teología entonces. Entonces el cura me pregunta por qué. Y les cuento a todos ahí de que el Canal 13 había donado $1 millón a la FEUC y que Juan de Dios había tomado ese $1 millón y lo había dejado adentro. No permitió que pasara ese dinero a los estudiantes. Y se armó una pelotera gigantesca ahí, obviamente. Bueno, acá en México, tú sabes lo que significa la Virgen de Guadalupe para nosotros mexicanos. Bueno, un ex abad de la Virgen de Guadalupe, el abad, Monseñor Schulenberg, no creía en el tema, en la aparición, no creía, yo no sé si... La del indio Juan Diego. Sí, él no creía, y era el abad. En fin, hay una serie de contradicciones en todo esto porque, pues, a fin de cuentas, ahí está la cosa. Mira la carita de pillín que tiene acá Gregorio. ¿Qué quieres decir, sí, pillín? Pues nada, amigos, Oye, dime los 2 artistas chilenos más importantes que tú, a ver si coincides con 2 o 3, dime 2 de 3, 4. Pura Mata, ¿no? El surrealista, me encanta, y en literatura, para mí Neruda, aunque ahora ya lo critican, ¿verdad? Pero sí. Pero Roberto Mata era un tipo muy especial. Hay una anécdota de Roberto Mata. Bueno, yo hice clase, o sea, yo tuve de profesor a Demesio Antunes, no sé si lo ubicas. También es muy importante. Ya, él fue como, entre comillas, alumno de Mata y también fue muy amigo de Pablo Neruda. Y cuando debe haber tenido unas anécdotas maravillosas. Sí, hay muchas anécdotas. Y hay una de Roberto Mata que no es muy conocida, que resulta que Mata siempre tuvo un problema muy grande con respecto al tema de los premios. A él no le gustaba recibir premios. Entonces, cuando a él le daban premios o no iba a recibirlo, era un poquito Orson Welles para sus cosas, el Roberto Mata. Entonces, un día lo invitan a Chile, un amigo que es escultor, ¿cómo se llama? Irarrázaval, apellido Irarrázaval, no me acuerdo del nombre, un escultor muy famoso acá en Chile. Y le hacen una recepción, qué sé yo,
todos muy contentos porque creo que había ganado el Premio Nacional de Pintura, no sé si, o en Francia creo que le habían dado el premio, no recuerdo. Y Mata, que era muy, muy punk para la época, no encontró nada mejor que subirse a la mesa a la mesa donde estaban todos los manjares, qué sé yo, y se puso a orinar en el ponche, delante de todo. ¡Qué horror! Es que era terrible, era terrible. Una vez Nemesio Antunes lo estaba llamando por teléfono en vivo en un programa que se llamaba Ojo con el Arte, un programa de Televisión Nacional de Chile, totalmente en vivo. Entonces lo llama Nemesio y le dice: aló Roberto, sí, hola, ¿con quién hablo? Con Nemesio Antunes. Hola amigo Nemesio, ¿cómo está? ¿Cómo está Chile? Bien, le dice. ¿Y cómo están las niñitas chilenas? ¿Siguen tan lindas como siempre? Era medio pedófilo también el sujeto. Entonces se armó un revuelo tremendo. El tipo era muy, muy controvertido. De hecho, se dice que Roberto Mata fue el que de alguna manera instigó el suicidio de Jackson Pollock por meterse con su esposa. Era un tipo muy controvertido. Muy controvertido. Pero tremendo artista. Es decir, uno ve una pintura de Roberto Mata y es alucinante. Tremendo. Para mí el mejor surrealista que hubo fue Roberto Mata, no porque fuera chileno, sino que porque realmente encarnaba el surrealismo. Sí, lo hacía, y no de manera posada, sino genuina, ¿no? Yo traté de organizar una exposición de Roberto Mata cuando era dirigía el Museo de Arte Latinoamericano, pero pues, era un artista ya tan cotizado, que fue imposible. Hubiéramos necesitado un presupuesto como el que le dieron al canal de... Sí, no, de hecho cualquier pintura de Roberto Mata supera $1 millón hoy día. Sí. Pues les agradezco a ambos, Jorge, Zamora, te agradezco. Hay una cosa que me gustaría, antes de que nos vayamos, si puede, Pastor, poner la imagen de la última cena de Da Vinci, que hay un detalle interesante que a lo mejor le podría servir a Gregorio para su charla. Eso fue pintado en un refectorio de Santa María de la Gracia. Claro. Y dos cosas interesantes que son bastante curiosas con respecto a esa pintura, que es un mural. Ahí se ve con los pies restaurados, pero la original en 1652, si mal no me equivoco, déjenme corroborar la fecha, en 1652, exactamente en esa fecha, a los monjes no se les ocurrió otra idea que colocar debajo de los pies de Jesús, hacer una puerta para pasar directo a la cocina. Exacto, cortaron esto es un dibujo, esto es una... Claro, es una representación, no es la original. Pero sí, lo que dices es cierto. Claro, le cortaron todos los pies. Para meter su puerta ahí. Y después los americanos bombardearon el lugar. Claro. Y a punto estuvo de destruirse. O sea, hay imágenes donde está todo así colapsado. La gente pues fue aquí lo ves. Y esta es la original. Ahí está la puerta, ¿no? Claro, y no se ven los pies. Sí, dice, salvó de milagro. Mira, qué interesante. Claro. Y en la parte de Judas, fíjense que hay un salero volcado. Y eso significa que él era el traidor, porque en esa época volcar la sal era símbolo de traición. La fecha, ¿no? Tiene una serie de... Claro, y otro detalle interesante, vuelve la original, por favor, Pastor. Otro detalle interesante es que no está el cáliz de la sangre real. No aparece. ¿Se fijan? No está. Pero si ustedes se fijan... Se lo robó Judas. Mira, entre Jesús y el apóstol que está al lado, ¿se fijan que se arma una V? ¿Se fijan que hay una V? ¿La ven? Sí, hay una V. ¿Se forma una V? Ya, Sí. ese arquetípicamente hablando es el símbolo femenino. Eso quiere decir que Da Vinci sabía que había un sangreal femenino. La que está allí es María Magdalena. Y eso es lo que... Ese es San Juan. Pero claro. Es esto de San Juan, ¿no? La cuestión femenina, sí. Hace poco hubo una película, ¿no? El Código Da Vinci, una cosa así. Y esa era una de las hipótesis que... Claro, y que por eso Da Vinci no habría puesto el cáliz, porque estaba presente allí. Era la sangre real. Que no era la sangre de Jesús, sino que era la sangre de la descendencia de Jesús. Porque supuestamente María Magdalena y Jesús tuvieron una hija que se llama Sara. Y que habría sido la que originó la estirpe de los reyes merovingios en Europa. Esa no la conozco.
Pues hombre, amigos, pues Bueno, pues entonces ahí tienes para muchas retomar gracias. retomar algunas cosas y que no se te caiga la sal el domingo en la plática. No, espero que no. Muchas gracias, Rubén, y Jorge, también estás invitado. Si algún día quieres venir a las conferencias, nos dará mucho gusto recibirte. Son, creo que 4 horas distintas. ¿Ustedes tienen la misma hora que Buenos Aires? No, déjame Chile es ver. un poco menos. En Buenos Aires son 3 horas más que aquí. En Buenos Aires son 4 horas. Por ejemplo, No, de no, 6 ahorita son a 3. 9, ¿no? Con No, Chile ahorita, son mira. 3, con Argentina a veces estamos igual, a veces 1 hora más. Ah, bueno. Ahorita están bien, en Chile en Argentina, hoy hice una entrevista a las 11 y hubo un argentino, eran 3 horas más, según me dijo. Igual Sí, que acá. igual Estamos a que la en misma Chile, hora. ¿verdad? Sí, porque aquí yo ya estoy hablándole desde el futuro. Aquí ya es 3 de marzo. Ahí ya es 3 de abril. De abril. 3 de abril, 3 de abril. Bueno, Jorge, te mandamos un abrazo hasta el Espero futuro. el domingo. Perfecto. Y a Gran Gregorio abrazo. Luque, ahí está. Gracias a ambos. Nos vemos. Hasta luego, buenas Gracias. noches. Chao. Gregorio, gracias. Pastor.